Bueno, mis hermanitos, venimos estudiando el tema de legítimo rey, ¿verdad? Entonces, bueno, entremos en materia. Quisiera saber si de pronto hay alguien que quisiera compartirnos lo que ha aprendido, alguien quisiera de pronto aportar algo. Me gustaría mucho poderlos escuchar, poder saber qué se les ha quedado del estudio, qué han aprendido, qué les ha gustado, que hay algo siempre que siempre le queda a uno ahí y eso se le queda a uno en el corazón, es algo que el Señor siempre le da a uno ese entendimiento y se le queda a uno grabado siempre. Entonces, no sé, quisiera saber, escucharlos a ustedes, mis hermanitos, para, para retomar pues desde esa parte y seguir adelante con el estudio. Alguien que quisiera de pronto aportar algo, alguien que quisiera comentar algo, alguien que quiera abrir el micrófono y contarnos el día de hoy acerca del estudio. Amén, pastor. Gracias, mi hermana Victoria. El Señor Jesucristo me la bendiga. Amén, pastor. Pues lo hermoso que yo he aprendido por medio de este estudio es saber que el Señor Jesús cumple sus promesas. O sea, Él está ahí y sabemos que es el único Dios que hay y es un Dios justo y cumple su promesa. Y así como lo ha escrito Él por medio de profetas, sabemos que Él tiene una promesa hermosa para sus hijos, para nosotros, los que queremos, nos va a hacer santos para Él. Y tenemos que confiar en Él. Así como Él prometió que Él iba a nacer por medio de la descendencia de David, vemos que todo lo que Él ha dicho lo ha cumplido. Y aprender por la misericordia del Señor Jesús de que solo hay un rey y Él es el único rey y que su reino es para siempre, que nunca va a terminar. Entonces es animarnos cada día a saber de que este mundo va a pasar y que el Señor Jesús tiene un reino hermoso, igual que Él, que es como es Él. Y pedirle a Él que nos regale ese querer y ese hacer para cada día ir renunciando a lo que somos en este mundo y en esta carne, que Él sabe, Él nos hizo y nos conoce, y sabemos que si estamos con Él, pues lo tenemos todo, ¿no? Porque el Señor Jesús es absolutamente todo. Entonces, yo he aprendido eso, que es el único rey que hay, que ha cumplido sus promesas desde siempre, que Él ya tiene todo predestinado y que pues si nos tiene aquí reunidos es porque Él quiere hacernos o sea, hacernos para Él, ¿no? Para ese Jerusalén que Él tiene, que Él quiso desde siempre, pastor. Entonces eso se me ha quedado a mí, o sea, en mí, por la misericordia del Señor Jesús, pastor. Se le ha quedado harto, mi hermana. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo me la bendiga, mi hermana. Amén, Muy bien, gracias. de verdad que sí. Muchas gracias por su aporte, muchas gracias por participar en el estudio, por tener siempre esa disposición para hablar, para participar. Muchísimas gracias, Dios le bendiga. ¿Otra persona de pronto, alguien más que quisiera compartir algo? ¿Alguien que quiera hablar acerca del tema que estamos hablando? Acerca de lo que hemos estudiado en clases anteriores. ¿Alguien más? ¿No? ¿Alguien más de pronto? Bueno, como decía mi hermana Victoria, efectivamente el Señor ha cumplido con todo lo que ha prometido, ¿verdad? Eso es algo que está en las Escrituras, es algo que el Señor nos da a nosotros, el discernimiento, Señor, Él nos da el discernimiento en la palabra para escudriñar y saber que efectivamente todo, absolutamente todo se cumplió en Él, que Él cumplió con todo lo que prometió, que Él cumplió con todo lo que Él en un momento dijo, ¿verdad? Todo se cumplió en Él. Definitivamente, cuando nosotros, por ejemplo, el caso en particular de lo que estábamos viendo la semana pasada acerca de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, escrita en el libro en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas, podemos ver que efectivamente, o sea, Él es el legítimo rey por donde usted quiere que le mire. Si por un lado o por el otro, pero todo va directo a Él. Entonces, es una hermosa palabra, es una hermosa revelación de parte de nuestro Señor Jesucristo. La forma como Él nos muestra
que efectivamente todo se cumplió en él, que él cumplió y por cualquier lado donde usted le mire, por donde usted le busque, siempre, siempre va a estar él al fin de todo. O sea, todo conduce a él. Pues ahí, como dice la palabra también, ¿no? Todo fue creado por medio de él y para él, ¿verdad? Y él cumple con todo, absolutamente con todo. Con respecto a la genealogía que estábamos viendo, por ejemplo, en el caso de la genealogía escrita en Lucas, en el Evangelio de Lucas, podíamos ver que, como dice mi hermana, pues claro, hay otra genealogía que es la genealogía escrita por medio del hijo de David, que es Natán, ¿verdad? Que está escrita en Lucas. Miremos lo que dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas 14. Miremos ahí algo importante para que nosotros veamos, o veamos primero Zacarías 12:10 y luego miramos lo que es Crónicas. Vayamos a Zacarías desde el versículo 12, perdón, capítulo 12, versículo 10. Vamos a leer desde ahí en adelante. Y vamos a ver cómo se cumple la escritura también por medio de la genealogía que viene por el hijo de David, Natán, ¿verdad? Este es Zacarías 12, capítulo 12, versículo 10. Como habíamos dicho anteriormente, pues nosotros no queremos que haya confusión acerca de que esta es la genealogía de María o es la genealogía de José, ¿verdad? Como hemos hablado anteriormente. Por supuesto que estamos tratando de demostrar y estamos legitimando, digamos, en cierta manera, el derecho al trono de nuestro Señor Jesucristo. Estamos describiendo lo que representa la genealogía de nuestro Señor en la carne, porque siempre hemos hablado de un linaje en la carne, ¿verdad? Entonces ahí el Señor nos muestra y nos dice claramente, eh, la palabra también habla sobre la genealogía de Natán, ¿verdad? Miremos lo que dice la palabra de Dios, Zacarías 12:10. Dice así de esta manera, desde el versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá un gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadadrimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará cada linaje aparte de los descendientes de la casa de David, por sí y por sus mujeres, y sus mujeres por sí. Los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí. Los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí. Los descendientes de Simei por sí y sus mujeres por sí. Todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Nos habla a nosotros directamente de un linaje, ¿verdad? De un linaje que viene de David por la casa de Natán también. Entonces, algo que estábamos hablando la semana pasada, por ejemplo, era cómo podríamos nosotros saber entonces que María tiene descendencia, digamos, de la casa de Judá, o cómo podríamos nosotros decir que María también tiene de pronto ese linaje que está incluida dentro del linaje y de la casa de Judá por medio de Natán, ¿verdad? Entonces, miremos algo, me gustaría mostrarles, mi hermano Alexander, ¿usted podría por favor ayudarme para compartir la pantalla? Ya nosotros vimos, por ejemplo, en el linaje de Señor Jesucristo, ¿cierto? Les mostré la semana Pastor, yo pasada. lo hago. Bueno, gracias mi hermano, Señor le bendiga. Ya vimos la semana pasada cómo nosotros vimos que efectivamente María tenía un vínculo familiar, ¿verdad? Tenía una parentela con Elizabeth, ¿cierto? Esposa de Zacarías, Zacarías y sacerdote Zacarías y Elizabeth, ellos eran los padres de Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces, vimos en la palabra y les mostré en la palabra cómo dice, por ejemplo, Elizabeth, que era de las hijas de Aarón, ¿verdad? Elizabeth era de las hijas de Aarón. Entonces, podemos ver que hay siempre una parentela, hay un vínculo familiar, ¿cierto?, con la casa de Leví. Pero cuando nosotros miramos, por ejemplo, la genealogía, dice la palabra de Dios así en la genealogía, no les voy a mostrar.
Dice Jesús mismo, en el Lucas 3:23, ¿no? Estábamos hablando, decía, Jesús mismo al comenzar era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Entonces explicábamos que ese hijo de era básicamente porque viene, lo que tiene una trascendencia, tiene una descendencia, ¿verdad? Tiene una descendencia, es decir, que procede de la casa de, o que viene específicamente de esa casa en particular, porque recordemos que a través de la historia en el pueblo de Israel, siempre se han preocupado por tener unos patriarcas, ¿verdad? Siempre se han preocupado por tener una casa o, digamos, de cierta manera, un padre de familia que representa siempre una casa y un linaje. Entonces, ellos, lo que es el pueblo israelí, siempre se ha preocupado por demostrar su linaje, demostrar su casa, demostrar su parentesco, ¿verdad? Porque como ellos tienen siempre la creencia es de pensar que cuando venga el Rey Salvador, cuando venga supuestamente, porque ellos como nunca creyeron en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando Él vino y Él dijo que Él era el Rey, que Él era ese Salvador, que Él era el Cristo, ellos nunca lo aceptaron. Entonces, ellos aún están esperando que se haga manifiesto esa promesa del Señor cuando dijo que yo mismo iré y lo salvaré, ¿verdad? Yo mismo iré y lo salvaré. Entonces, miremos, por ejemplo, lo que dice la palabra de Dios. Les voy a mostrar. Hace 8 días les comentaba acerca de una versión de una Biblia que se llama Biblia versión israelita nazarena. Es una Biblia que nosotros regularmente usamos para estudio, porque siempre nos gusta, cuando nos estudia la palabra de Dios, es bueno, es sano de pronto comparar siempre varias versiones de la escritura, ¿verdad? La palabra de Dios. Es bueno siempre comparar y eso nos da a nosotros siempre un concepto mucho más amplio de las cosas, nos da a nosotros un mejor entendimiento porque hay ciertas palabras que no están de pronto tan explícitas y hay otras versiones que lo dicen de una manera mucho mejor, que lo dicen de una manera más explícita o de mejor entendimiento. Entonces, siempre nos gusta, o digamos en el caso mío, me gusta estar mirando y comparando siempre esta clase de versiones de la palabra de Dios para tener un mejor entendimiento, ¿verdad? Entonces, les voy a mostrar, por ejemplo, lo que dice la palabra de Dios en esa versión, específicamente en esa versión. Les voy a compartir la pantalla y les voy a mostrar acá. ¿Sí la alcanzan a ver la pantalla, mis hermanos? Sí, pastor, se lo vemos. Ah, bueno, muchísimas gracias. Bien, Se le pague. Gracias, mi hermanito, señora bendiga. Bueno, entonces tenemos acá lo que es, yo la saqué online, ¿cierto? Es una versión que está aquí, pero quiero mostrarles una parte que se llama Biblia versión israelita nazarena. Y estoy en Lucas, en el capítulo 3. Me voy a ir hasta el 23. Voy a ir hasta el 23 donde está escrita la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Genealogía, dice específicamente genealogía de Jesús, ¿verdad? Entonces dice, Joshua tenía como 30 años cuando comenzó. Él era, según se creía, hijo de Joseph, o Joseph. Todos sabemos que estos nombres son el original que ellos usaban, ¿cierto? Los nombres en original, en hebreo. Entonces dice específicamente en el libro, en el número 24, en el versículo 24, dice que José era hijo de Elí, pero entre paréntesis tiene algo que me da a mí el entendimiento de que no era efectivamente, digamos, hijo, sino que era el yerno de Elí, ¿verdad? Entonces, cuando yo miro, por ejemplo, la palabra de Dios acá, porque regularmente en la escritura me dice a mí, como les leí ahora, ¿cierto? Dice, en la Reina Valera, por ejemplo, dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí, ¿verdad? Entonces, aquí la palabra me dice exactamente lo mismo, pero me hace una pequeña aclaración, ¿verdad? Me hace una pequeña aclaración y me dice que ese Joseph era yerno de Elí, ¿verdad? Entonces, recordemos lo que hemos hablado también acerca de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Ahora,
Bueno, lo que hemos hablado, que regularmente en la cultura, digamos, la cultura hebrea o en la cultura israelí, en la cultura judía, pues ellos no acostumbran a poner la mujer como representativa de la familia, es decir, los patriarcas o la casa o la familia siempre se representan por el nombre del padre o el nombre del varón, que es el que representa la casa, efectivamente, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, no podrían poner el nombre de María, porque efectivamente, pues, ellos están dando la genealogía y ellos están colocando aquí es la cabeza de la familia o la cabeza del linaje o la cabeza sí, efectivamente la cabeza del padre, ¿verdad? Entonces, vemos que claramente dice yerno de Elí. Ahora, cuando, por ejemplo, en el original dice así también de esta manera. Por ejemplo, dice, siendo hijo como estaba siendo de José de Elí. Pero cuando yo voy aquí a José, me dice, por ejemplo, José, yo voy a la raíz de la palabra, ¿cierto? Me dice que es de origen hebreo, entonces comparar, yo le doy aquí, me doy siempre clic en el número, porque cada palabra representa un número que es la raíz de esa palabra. Entonces, y me dice lo que representa o lo que significa. Entonces, efectivamente me dice que José es un hijo de Jacob. ¿Ven? Es un hijo de Jacob. O sea que no era hijo de Elí, era yerno de Elí. Por lo tanto, hijo de Jacob. ¿Cómo me lo dice a mí el libro de Mateo? Porque el libro de Mateo me dice a mí claramente, ¿cierto? El libro de Mateo me dice a mí claramente, Mateo 1, 16, ¿cierto? Desde el 15 dice, Eliú engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, ¿verdad? En el versículo 16 dice, y Jacob engendró. Recordemos que la palabra engendró significa procrear, o que viene específicamente, fue concebido, ¿verdad? Entonces dice, Jacob engendró a José. Quiere decir que Jacob sí era el padre de José. Es tal cual como me lo está describiendo aquí, por ejemplo, el original, que me dice claramente que José no era hijo de Elí, sino que era el yerno y por lo tanto era un hijo legal o era un hijo de Jacob, que venía de las entrañas de Jacob, ¿verdad? Entonces, de pronto eso para que nos quede a nosotros claro que efectivamente hay un linaje de la casa de Judá, ¿cierto? Por parte de esa descendencia biológica de nuestro Señor Jesucristo también. Entonces, miremos, por ejemplo, Primera de Crónicas, que era donde los quería llevar ahora, para que miremos que efectivamente en la palabra de Dios dice que Natán era hijo de David, ¿verdad? Recordemos, vayamos a Primera de Crónicas 14:3. Primera de Crónicas 14:3. Recordemos un poquito acerca de David. Hemos hablado también que en estudios anteriores les comenté que David, cuando él se corona rey, él reina primeramente en Hebrón. En Hebrón, él reina por 7 años y 6 meses y él ahí tiene unos hijos, ¿verdad? Él ahí tiene unos hijos con diferentes mujeres y efectivamente después de esos 7 años y 6 meses que él reina ahí, él sube a Jerusalén, él se posesiona en Jerusalén como rey de toda la nación de Israel y él reina ahí otros 33 años más. Ahí, durante esos 33 años, él tiene más hijos, ¿verdad? Con otras mujeres y tiene también unos hijos con Betsabé, la mujer de Urías. Todos sabemos quién es Betsabé, ¿verdad? Todos conocemos la historia de David, ¿cierto? ¿Hay alguien que de pronto no sepa quién es Betsabé? ¿Alguien que no sepa? ¿O todos sabemos quién es Betsabé? Betsabé, la mujer de Urías, que fue la que él vio cuando se estaba bañando y después manda a matar al esposo y después él tiene un hijo con ella y ese hijo muere, ¿verdad? Pero después de que el hijo muere y muere el esposo, pues él toma por mujer a Elizabeth y tienen ahí 4 hijos, ¿verdad? Entonces, miremos lo que dice Primera de Crónicas. Primera de Crónicas dice así, desde el
versículo 3. Dice, entonces David tomó mujeres en Jerusalén y engendró David más hijos e hijas. Y estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón. Estos fueron los que le nacieron con la mujer de Urías, con Elizabeth, con Betsabé, ¿verdad? Esos 4 hijos fueron los que le nacieron a él. Podemos ver que Natán era el tercer hijo y Salomón fue el 4.º hijo de esa unión con él, con Betsabé. Él ahí tiene más hijos de otras mujeres que dice la palabra de Dios: Ibar, Elesua, El Pelet, Nogab, Negev, Jafía, Elisamá, Beeliada y Elifelet. Entonces, podemos ver que hay una descendencia, ¿verdad? Sin embargo, a través de esta descendencia que nosotros hemos venido hablando, ¿qué podríamos nosotros decir también de esta descendencia? A veces es muy difícil poner en un árbol genealógico o biológicamente, como les decía, que efectivamente no había forma de describir hijo de, sino que lo que hace Lucas es, de cierta manera, trazarnos a nosotros un mapa, ¿verdad? Él traza un mapa y nos muestra puntos específicos, ¿cierto? Nombres, puntos específicos, porque hay veces que sí, se cumple, por ejemplo, hijo de, pero hay otros que no. Hay un largo lapso, ¿cierto? Un tanto largo entre una genealogía y la otra. Entonces, lo que hace Lucas es mostrarnos a nosotros siempre esa referencia en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque estudiando lo que es la genealogía, ¿cierto? Podemos ver que hay muchísimos nombres, muchísimos. Vean, mis hermanos, es imposible que haya una secuencia cronológica, ¿verdad? Es imposible que haya una secuencia cronológica con respecto a los nombres que están escritos ahí. Miremos, por ejemplo, vayamos al libro de Nehemías, en el capítulo 7, versículos 5 en adelante, versículos 5 y 7. Porque recordemos que cuando la genealogía, o digamos cuando en la historia del pueblo, ya hemos hablado varias veces que el pueblo fue tomado por cautiverio por Babilonia, ¿verdad? La casa de Judá, estamos hablando específicamente de la casa de Judá. Ya hemos hablado que el reino del norte o la casa del norte también fue tomado en cautiverio por los asirios, pero estamos hablando específicamente de la casa de Judá. Entonces ellos fueron tomados en cautiverio. Ellos están por 70 años en Babilonia y cuando ellos regresan, entonces ellos regresan nuevamente a Jerusalén, liderados por una persona que es de nombre Zorobabel, que está también escrito aquí, ¿verdad? Entonces, Zorobabel lo que hace es que, a pesar de que él era el hijo de Salatiel y que era un descendiente directo, era como el de Jeconías, que era uno de los últimos, creo que era el penúltimo rey, porque creo que el último fue Sedequías, creo que fue. Era legítimo, digamos, asentarse en el trono, pues también vimos que había una cierta maldición con respecto a la genealogía de los reyes, y liderados por este señor Zorobabel, ¿cierto? Ellos regresan nuevamente a Babilonia y Zorobabel lo que hace es que él pone nuevamente los fundamentos o comienza la reconstrucción del templo nuevamente. Él instituye nuevamente el sistema de sacrificios del pueblo de Israel, ¿cierto? Con respecto al templo. Y él hace muchas grandes cosas también con el pueblo, y lo que hace es que él comienza un censo o un empadronamiento, ¿cierto? Acerca de las personas que habían regresado de Babilonia a Jerusalén, a habitar nuevamente en Jerusalén, porque recordemos lo que les he dicho hasta el momento, que para ellos era de suprema importancia poder demostrar su genealogía, poder demostrar su linaje, poder demostrar su casa paterna, ¿verdad? Entonces,
Miremos, por ejemplo, lo que dice la palabra de Dios acá. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré en él escrito así. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos a Nabucodonosor, rey de Babilonia, que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, ¿verdad? Entonces, era un tanto difícil, digamos, porque les voy a mostrar en las escrituras cuántas personas regresaron, según ese censo, más o menos, cuántas personas regresaron de una sola genealogía, es decir, de una sola generación que estaba en ese tiempo, cuántas personas regresaron. Dice la palabra que él comienza, dice, por ejemplo, en el capítulo 7, en el versículo 7, dice, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Rahamías, Naamaní, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigbai, Nehum, Baana, el número de los varones del pueblo de Israel, y él comienza a describir, ¿cierto? Y dice, por ejemplo, de los hijos de Parós, 2.172, y comienza a hacer una descripción cuantitativa de cuántos, de más o menos cuántos eran las personas que regresaron por sus familias y por sus casas, ¿verdad? Entonces, más adelantico ahí, vayamos al versículo 66, ¿cierto? Vayamos al versículo 66 y nos dice algo muy interesante. Dice, por ejemplo, así, ahí en el 66 dice, toda la congregación junta era de 42.360. 42.360 fueron los que regresaron de Babilonia. Entonces, cuando uno mira esa cifra y uno mira, por ejemplo, la genealogía, que para ese tiempo, pues, digamos, de cierta manera, si estamos describiendo este acontecimiento, y si estamos describiendo o haciendo una anotación acerca de la genealogía, pues es imposible determinar en concreto, ¿verdad? O ponerlos a todos aquí en esta genealogía o en esta linaje, ¿verdad? De cierta manera un tanto difícil. De hecho, les digo, mis hermanos, hay muchos de las personas que trataron de cierta manera de regresar o de ser empadronados o de ser incluidos dentro de ese censo. Fueron muchísimas personas que no pudieron demostrar su linaje, no pudieron demostrar su casa paterna y no pudieron ser incluidos dentro del linaje. Entonces, ¿qué pasó con este linaje? Esos linajes fueron de pronto, de cierta manera, no fueron tomados en cuenta aquí, ¿verdad? En lo que fue ese censo y en lo que fueron ese registro de los nombres de ellos. Miremos, por ejemplo, lo que dice Nehemías 11, 1, 2. Pastor, hágame un favor. Señora. Señora. Ahorita la palabra del Señor Jesús que tú estabas leyendo, ¿era cuál? La que acabaste de leer, que decías que se habían reunido en la congregación. ¿Ese cuál es, pastor? Disculpa. Ese es Nehemías 7, 66, 69, mi hermano. Dice, 7, toda la... en Nehemías 7, 66, 69. De pronto no lo leí todo. Bueno, voy a leerlo todo entonces. Nehemías 7, 66, 69 dice, toda la congregación junta era de 42.360 sin sus siervos. Mire lo que dice la palabra de Dios, sin sus siervos y sus siervas, que eran 7.337. Imagínense. Entre ellos había 245 cantores y cantoras, sus caballos 736, sus mulos 245, camellos 435, asnos 6.720 y así sucesivamente. Entonces podemos ver ese conteo y ese registro que quedó allí acerca de esa generación en particular. Entonces imagínense pues todo lo que podría suceder. Lo que dice la palabra de Dios, por ejemplo, en Nehemías, dice así en Nehemías 11, 1, 2, por ejemplo.
yo les había dicho primero 7:61, ¿cierto? Bueno, le voy a leer 7:61, Nehemías 7:61, y ahorita le leo Nehemías 11. Dice la palabra de Dios así, Nehemías 7:61. Dice, y estos son los que subieron de Telmela, Tel Harsá, Kerub, Adón e Imer. Ellos también eran padres de familia, ellos también venían de una casa en particular de Israel, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios, dice, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres ni su genealogía si eran de Israel. ¿Ve? Ellos no pudieron demostrar. Entonces, ¿qué pasó con esas personas también? ¿Por qué no fueron incluidos ahí también? Entonces, ustedes se pueden imaginar la cantidad de gente. Era un tanto de pronto imposible mostrar toda esa genealogía y toda esa generación de personas que habían ahí. Nehemías 11:2 dice, por ejemplo, así. De hecho, ellos, para poder regresar a Jerusalén, pues toda esa cantidad de gente no podía, de cierta manera, habitar todos en el mismo pueblo, ¿verdad? O todos en Jerusalén, porque la creencia que ellos han tenido, como les decía anteriormente, es que ellos han querido siempre habitar en Jerusalén porque ellos dicen que ahí se basa la promesa del Señor de decir que de ahí es que va a salir el Mesías o el Rey que va a salvar al pueblo, ¿verdad? Pues efectivamente sí ya pasó, sucedió, ya nosotros por fe y nosotros a la verdad creemos a las escrituras, creemos a nuestro Dios, tenemos en nuestro corazón eso y creemos a la verdad, pero ellos no lo hicieron de esa manera. Entonces, por ejemplo, en Nehemías dice así, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morasen en Jerusalén. Ciudad Santa y las otras 9 partes en las otras ciudades. ¿Ve? Entonces ellos no pudieron de cierta manera habitar todos en Jerusalén porque era algo imposible. Bueno, eso con respecto a lo que eran las genealogías de lo que les estaba mostrando, que era de cierta manera un tanto difícil, un tanto tener una secuencia cronológica, tener una secuencia biológica uno tras otro. Por eso siempre la palabra nos muestra a nosotros hijo de, porque hijo de es un título que se le da, ¿verdad? Ya vimos, por ejemplo, en la semana pasada, cómo les mostré en las escrituras, por ejemplo, que la palabra de Dios nos dice, digamos, en el caso de José, dice José, hijo de David, ¿cierto? O en Mateo 1, que dice, por ejemplo, libro o registro de los antepasados de nuestro Señor Jesucristo, dice hijo de Abraham, hijo de David, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver que nosotros que es el tal llamado siempre de hijo de, es un título que se le da. Luego también, por ejemplo, en la palabra nos muestra que el niño que iban a nacer se le iba a llamar hijo de Dios también, ¿verdad? Por cuanto nosotros podemos ver que efectivamente nuestro Señor Jesucristo pues es hijo de Dios. En la escritura, y eso es algo que quiero mirar también porque cuando nosotros miramos siempre la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, podemos ver algo muy interesante, no sé si de pronto ya les comenté eso, podemos ver algo muy interesante en Lucas, por ejemplo, dice la palabra de Dios, Jesús mismo, o sea, hay un punto de referencia, ¿verdad? Hay un punto de referencia. Y también dice, por ejemplo, en el capítulo 38, en la secuencia que viene trayendo, dice, hijo de Nos, hijo de Seth, hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces, hay un punto de referencia, hay un punto de partida y hay un punto de llegada, ¿verdad que sí? Pero cuando usted mira estos puntos, siempre va a encontrar que comienza con él y termina con él, ¿verdad? Entonces, es interesante porque, digamos, en el libro de Apocalipsis, vayamos al libro de Apocalipsis y miremos algo muy interesante acá también. Libro de Apocalipsis en el capítulo 1, leamos desde el versículo 6. Leamos desde el versículo 6. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Siempre va a haber un punto de partida y siempre hay un punto de llegada. Entonces, aquí siempre comienza con él y termina con él, ¿verdad? Eso es lo que nos muestra a nosotros la genealogía, ¿verdad? Porque el Señor Jesús, pues, no viene de ninguno. Dice la palabra de Dios que él no tiene genealogía, ¿verdad? Entonces, miremos lo que dice la palabra de Dios acá. Primera de Apocalipsis. Dice así. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios,
su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Dice la palabra de Dios, versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice la palabra, principio y fin. Yo soy el principio y fin. Está hablando de las genealogías, ¿verdad? Y dice, hablando de la genealogía de reyes y sacerdotes, pero él dice que eres el principio y el fin. Cuando nosotros miramos lo que es principio y fin, y ya nosotros teniendo ese conocimiento de quién es nuestro Señor Jesucristo, sabemos que Él es el Todopoderoso, que Él es el Eterno, porque ha vivido en la eternidad. La palabra de Dios dice, su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad. Él es eterno, mis hermanos, ¿cierto? Y si Él es eterno, pues Él ha habitado desde siempre. Y si ha habitado desde siempre, pues nunca va a haber un principio ni nunca va a haber un final. Entonces, ¿de qué principio y de qué final nos está hablando acá el Señor? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, acá dice principio y fin, ¿verdad? Principio y fin. ¿De qué? Y nos está hablando específicamente de una genealogía de reyes y de sacerdotes. Entonces, más adelante, acá, bueno, dice, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Está hablando específicamente porque en el versículo 1 dice claramente, dice, la revelación de Jesucristo, la revelación de Jesucristo. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta y guardar en nuestro corazón, ¿verdad? Que es la revelación de Jesucristo, la revelación de nuestro Dios Todopoderoso. En el versículo 11 también dice lo mismo. Dice, bueno, leamos desde el 10, ahí más abajito, desde el 1 al 10. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí tras mí una gran voz. Aquí está hablando Juan, ¿verdad? El apóstol Juan, acerca de la visión que él tuvo cuando fue llevado al cielo, ¿cierto? Entonces dice la palabra, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí tras de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, dice el Señor. ¿Ve? El primero y el último. Y cuando yo voy aquí a la genealogía, me dice a mí que hay un punto de partida, ¿verdad? Dice Jesús mismo al comenzar, según como se creía, hijo de José. Y acá me dice, finalmente llega hijo de Adán, hijo de Dios. O sea, Él es el principio y el fin, mis hermanos. ¿Podríamos nosotros, de cierta manera, encasillar al Señor Jesucristo en una genealogía de hombres? ¿Qué me dicen ustedes, por ejemplo? ¿Alguien podría aportarme acerca de eso? ¿Alguien quisiera de pronto comentar algo acerca de esa genealogía de pronto? Si podríamos nosotros de cierta manera encasillar al Todopoderoso en una genealogía en la carne, por ejemplo. Pastor, Señora. cuando el Señor Jesús nos dice en la palabra que Él es el principio y el fin, es porque Él ha estado desde antes de nosotros y el fin es porque Él siempre va a estar, o sea, Él no tiene fin. O sea, Él va a estar, o sea, Él nos creó a nosotros, que sí tenemos un fin en carne, pero pues si andamos en la palabra y cumplimos sus leyes y sus mandamientos, vamos a estar en una eternidad con Él, que es para siempre. Exacto, ajá. Exacto, mi hermana. Sí, así es, efectivamente. O sea, los únicos que tienen principio y fin, pues somos nosotros, ¿verdad? Porque nosotros, pues claro, tenemos un nacimiento y tenemos una muerte. Sin embargo, para los hijos de Dios, para aquellos que, digamos, tenemos en nuestro corazón que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Padre, que Él vive en la eternidad y que efectivamente Él me va a dar a mí ese regalo de la salvación y que yo voy a habitar con Él, pues yo también voy a tener parte de esa eternidad también con Él, ¿verdad? Porque el Señor me va a decir que yo no voy a morir. Voy a tener una muerte en la carne, es decir, la carne vuelve al polvo, como dice el Señor, pero el espíritu, mi espíritu siempre va a estar con Él, siempre va a permanecer con Él. Y esa es mi fe y esa es mi creencia y a mí nadie me quita eso, mi hermano, que yo voy a vivir con mi Dios, ¿verdad? Y eso es lo que debe haber en el corazón de cada uno de nosotros. Poder hacer las cosas, poder tener de nuestro corazón, hacer y tener en nuestro corazón siempre que vamos a ir es a habitar con el Señor, ¿verdad? Por lo tanto, todo lo que nosotros hagamos acá, hagamos como si de verdad nosotros anheláramos esa salvación, como si de verdad nosotros anheláramos en nuestro corazón ir allá a la presencia de Dios,
porque efectivamente también podíamos hablar también de un castigo, ¿verdad? Para aquellos que no obedecen la palabra de Dios, para aquellos que no hacen su voluntad. ¿Y qué es hacer la voluntad del Señor? Pues obedecerlo, creer y obedecer. Eso es básicamente lo que es hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? Y muchísimas escrituras, tenemos muchas escrituras, tenemos muchos pasajes bíblicos, muchas citas en las cuales el Señor siempre nos insta a nosotros a obedecer la palabra, a cumplir sus mandamientos, y aquel que las hace, pues es ese hijo en el cual el Señor tiene complacencia y el Señor nos va a llevar a vivir y a habitar con él, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué más? Con respecto a lo que era hijo de David, bueno, no sé si a ustedes les ha causado curiosidad porque con respecto a lo que estamos hablando, que Él es el principio, Él es el fin, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es clara cuando nos dice a nosotros que hay un linaje en la carne, ¿cierto? Y que David era su padre, ¿cierto? Muchos lo llamaban David su padre, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros claramente, y eso es algo que yo quiero también que nosotros entendamos, porque cuando yo les digo a ustedes que Él siempre ha estado desde el principio, Él ha sido el principio y el fin de toda esa genealogía, pues el libro de Apocalipsis también me muestra a mí algo muy interesante, les voy a mostrar por acá, ¿dónde está? En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5:5, miremos 3 pasajes de la Escritura en los cuales nos muestran a nosotros que nuestro Señor Jesucristo, digamos, en la Escritura dice que es hijo de David porque ya vimos o ya escudriñamos la Escritura y pudimos entender qué era lo que representaba ser hijo de, que venía siempre de la casa o de la familia o que había un linaje en él, ¿verdad? Siempre era su antepasado, pero cuando hablamos del Señor Jesucristo hablamos desde la carne, el linaje para que se cumpliera la Escritura y las promesas que el Señor había hecho, ¿verdad? Entonces, pero cuando nosotros miramos el libro de Apocalipsis y vemos que Él es el principio y el fin, que Él no tiene genealogía, porque también podemos ver, ahorita les muestro un pasaje también donde dice que Él no tiene genealogía, ¿cierto? Él no tiene genealogía, ni tiene ni padre ni madre, ¿verdad? Entonces, miremos lo que dice aquí la palabra de Dios en Apocalipsis 5:5. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Germancito. Gracias, mi Glorita. Gracias, mi Glorita. El Señor Jesucristo me la bendiga. Y otra Amén. persona podría, por favor, leer Romanos 15:12. ¿Alguien quisiera leer Romanos 15:12? Glorita, ¿podría, por favor, comenzar leyéndonos Apocalipsis 5:5? La palabra del Señor dice así: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Amén, Y amén, gloria a Dios. Muchas gracias, mi hermana Glorita. Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del león de la tribu de Judá, pues ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando, por supuesto, de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Porque definitivamente Él es el único que tiene también la autoridad, ¿cierto? Y el honor, sobre todo la autoridad y el honor de abrir esos libros. Y aquí me dice que ese león de la tribu de Judá es la raíz de David. Es decir, cuando nosotros miramos, por ejemplo, cuando nosotros nos imaginamos la raíz, ¿cierto? ¿Qué podría ser la raíz? ¿Qué es la raíz? ¿Es primero la raíz o las hojas? Porque no sustenta las hojas a la raíz, sino la raíz sustenta las hojas, ¿verdad? Eso es lo que nos dice también la palabra de Dios, ¿cierto? No sustenta las hojas a la raíz, la raíz es la que sustenta las hojas. Entonces, podemos ver que aquí nos dice el Señor que Él es la raíz de David, es decir, que David procede de Él, ¿cierto? Eso lo dice claramente. Por ejemplo, Apocalipsis, ¿qué dice? ¿Quién tiene Apocalipsis? Apocalipsis 22:16. Perdón, Romanos 15:12. Amén, Germán. El Señor me los bendiga. Gracias, Gracielita, el Señor le bendiga. Muchas gracias. Romanos 15:12. La palabra del Señor dice en Romanos 15:12, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí,
y el que se levantara a regir los gentiles, y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, mi hermana Gracielita. Señor la bendiga. Amén, igualmente. Podemos ver aquí claramente que incluso aquí, ¿qué podríamos decir, mis hermanos? Aquí la palabra de Dios nos dice que no se fue incluso, que no es ni siquiera la raíz de David, que es incluso, él se fue mucho más allá, a la raíz de Isaí. Es decir, que él estuvo incluso antes de su propio padre, del propio padre de David, ¿verdad? Porque todos sabemos y hemos visto en las escrituras claramente que Isaí era el padre de David, ¿cierto? Acá nos dice claramente que estará la raíz de Isaí, es decir, que el Señor Jesucristo va mucho más allá incluso que la raíz de David, ¿ve? Mire lo que dice, por ejemplo, Apocalipsis 22:16. Vayamos al libro de Apocalipsis, que es el versículo más claro acerca de la raíz y del linaje de David. Apocalipsis 22:16. Apocalipsis 22:16 dice así de esta manera. Dice, yo Jesús, dice, yo Jesús. Es decir, que aquí no hay ningún lugar a dudas, ¿verdad? Porque está hablando directamente el Señor con nombre propio. Es decir, aquí no hay ningún apelativo a su nombre, aquí no hay ningún título, aquí no hay ningún, como lo dije ahorita, no hay ningún apelativo que nos lleve a nosotros a pensar que podría ser Él. No, aquí no hay ninguna duda de eso. Dice específicamente, yo Jesús, yo Jesús. Es decir, que no hay ningún lugar a dudas aquí acerca de que es Él el que está hablando. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar los testimonios de estas cosas en las iglesias. Dice, yo soy la raíz y el linaje de David, dice el Señor Jesús. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Ve? Entonces, aquí nos deja a nosotros claro que David, que el Señor Jesús no procede de David, David procede del Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, eso para que nos quede claro que aún en un linaje en la carne, no podemos decir que David fue siempre mayor que nuestro Señor Jesucristo, incluso en la carne. No lo fue, mis hermanos. Nunca lo fue, nunca lo será. No hay nadie más grande que haya asistido, ni siquiera aquí en la tierra o humanamente, que haya sido mayor que nuestro Señor Jesucristo. No lo ha habido, no lo hay. Incluso el Señor mismo nos aclara y nos dice, yo soy la raíz y el linaje de David, ¿ve? Porque incluso David procede de él, ¿ve? Entonces, eso para que nos quede claro, porque recordemos lo que hemos hablado también por allá acerca de muchos pastores o de pronto un pastor en particular, que decía que el Señor Jesucristo no podía ser Dios porque él era hijo de David, que David lo había engendrado a él. ¿Cómo se le ocurre decir una cosa de esas? ¿Verdad? Aquí la palabra de Dios es clara, nos dice, nos muestra a nosotros de una manera majestuosa, de una manera maravillosa, nos muestra sus riquezas en las escrituras, ¿cierto? Siempre escudriñando y mostrándonos siempre la verdad en las escrituras. Aquí nos dice claramente, yo Jesús soy la raíz y el linaje de David. ¿Qué más podríamos decir eso? ¿Habría algún lugar a ambigüedades aquí o algún lugar a dudas? No, por supuesto que no, ¿verdad? Entonces, de pronto eso para que nos quede a nosotros claro acerca de lo que representaba el linaje y la raíz de David. Entonces, no sé, mis hermanitos, si vayamos bien, si esté claro. No sé si de pronto alguien quiera aportar algo, alguien que de pronto piense que vayamos muy rápido. Si estamos muy rápido, me lo dicen y le bajamos un poquito. ¿Qué podrían decir ustedes acerca del estudio hasta el momento? ¿Vamos bien? Bien, pastor, estamos muy bien por la misericordia del Señor Jesús. Bueno, gracias, mi hermana Victoria. Señor Jesucristo me la bendiga. Bueno, efectivamente sí. Lo mismo dice, por ejemplo, en el libro de Hebreos. Miremos lo que dice el libro de Hebreos con respecto a encasillar lo que es la genealogía del Señor en la carne, poder encasillarla de pronto en un libro. Mire lo que dice el Señor, Hebreos 7:1-3.
Hebreos 7, 1, 3. Dice la palabra de Dios así. Vamos a hablar de Melquisedec, ¿verdad? Ya todos sabemos, porque hemos visto también estudios, hemos visto la palabra de Dios, en donde nos muestra a nosotros quién es Melquisedec, ¿verdad? Y sabemos que Melquisedec es nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote, el Dios Altísimo, recordemos que en el original esta palabra del no existe, no está. Entonces, nosotros podemos decir con toda seguridad, con toda claridad, con toda verdad, que la palabra de Dios dice sacerdote, el Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Y a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia. Vea lo que representaba, porque Melquisedec no solamente representaba, mis hermanos, no solamente representaba el sacerdocio o la santidad de Dios, ¿verdad? No solamente representaba eso, también representa Rey de Justicia. Él es nuestro Rey, mi hermano, mis hermanos. Él es nuestro Rey. Dice, y también Rey de Salem. Esto es Rey de paz. Esto es Rey de paz. ¿Ve? Entonces, aquí, por ejemplo, cuando dice Rey de paz y Él se hizo manifiesto a nosotros y nos enseñó que Él había venido y que efectivamente nos mostró a nosotros quién era ese Rey allá en la entrada triunfal de Jerusalén, porque Él entró en son de paz, ¿verdad? Él entró en un asno, significando que Él había venido como ese Rey de paz, ¿verdad? Pero, sin embargo, y yo les comentaba lo que representaba que un rey entrara, ¿cierto?, a una tierra en un asno, o en un pollino de asno, o en un burro. ¿Qué era lo que representaba? Representaba que ese rey venía o entraba a esa tierra en son de paz, ¿verdad? No es lo mismo por ejemplo, que un rey entrara en caballo, porque el caballo representa, de cierta manera, es un signo, es una señal bélica, representa de pronto la imponencia de un rey, representa el poderío de un rey, representaba de cierta manera ese concepto bélico de un rey, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros entendemos que nuestro Señor Jesucristo ha sido el Rey desde siempre y para siempre, que Él ha sido ese Rey que ha existido y que ha sustentado al pueblo o a la nación de Israel o a la humanidad, porque no podemos decir solamente que ha sustentado al pueblo, eso sería un error. Eso sería un error gravísimo decir que ha sustentado solamente al pueblo de Israel. Eso es algo ilógico. Ha sustentado la humanidad completa desde la eternidad, desde el principio de la humanidad, y la va a sustentar hasta el día del juicio, hasta el gran día del Señor, ¿verdad? Y que nos ha dicho que Él ha sido el Rey, que ese Rey que ha existido, que pelea por nosotros nuestras batallas, ¿verdad? Que Él pelea por nosotros. Pues ese mismo Rey se va a manifestar el día el gran día, el día de nuestro Señor Jesucristo, el día en que Él se vaya a manifestar como el Rey y va a traer su reino y nos va a mostrar cuál es el reino de Él, ¿verdad? Porque la misma palabra de Dios lo decía, ¿no? Recordemos lo que hemos hablado también. Mi reino no es de este mundo, mi reino no es de este mundo, decía el Señor, ¿cierto? Él nunca estuvo interesado en reinar aquí en la tierra o sentarse de pronto en el trono, digamos, en el trono de David, que legítimamente le pertenecía. Él no estuvo interesado nunca en destronar a Herodes, por ejemplo, ¿verdad? Él no estuvo interesado. De hecho, cuando usted ve, por ejemplo, cuando después de la repartición de los panes, cuando dice que lo iban a coronar rey, lo iban a poner por rey, pues él no estuvo interesado, sino que salió y se fue, ¿verdad? Él nunca estuvo interesado. Sin embargo, va a haber un día, mis hermanos, en que la grandeza de ese rey, la grandeza de nuestro Señor, se va a manifestar a los hombres. ¿Cómo se va a manifestar? Cuando sea su venida. Pero ese día, mis hermanos, ese día, Él no va a venir como ese rey de paz. Él va a venir a traer juicio. Y el día en que Él va a traer juicio, va a venir sentado en su caballo, mis hermanos. Por eso es aquí la gran diferencia entre entrar en un burro y entrar en un caballo. Porque Él va a entrar en toda su gloria. Y dice la palabra de Dios que Él va a venir sentado en su caballo, ¿verdad? Entonces, son cosas, mis hermanos, que nosotros tenemos que comenzar a discernir en la palabra. Porque el día que Él venga, va a traer espada, va a traer juicio, va a traer
destrucción a todo lo que nosotros vemos y nos va a llevar a nosotros porque Él pelea por nosotros nuestras batallas, ¿verdad? Entonces, es aquí la gran diferencia entre sentado en un pollino de asno y sentado en un caballo blanco. Son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Son dos conceptos totalmente diferentes. Entonces, eso para que a nosotros nos quede un poquito claro acerca de nuestro Señor, en la venida de nuestro Señor, o en la venida o la manifestación de ese Rey todopoderoso, que es nuestro Señor Jesucristo. Sigamos leyendo, dice en el versículo 3, dice, sin padre ni madre, sin genealogía, mis hermanos, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Entonces, ahí es donde yo les digo, por ejemplo, lo que estábamos leyendo en Apocalipsis. ¿A qué le podríamos nosotros decir que Él es el principio y el fin? ¿Verdad? Él es el principio y el fin. ¿A qué le podríamos decir si el mismo Señor Jesucristo nos está diciendo acá que no tiene fin de días, que no tiene principio de días ni fin de vida? Y dice, pero escuchen lo que dice algo claramente. Dice, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Hecho semejante al Hijo de Dios quiere decir que se hizo semejante a los hijos o a los hermanos o a nosotros que estamos acá en la tierra. Es decir, se hizo carne, ¿ve? Se hizo carne, se hizo semejante a todos nosotros. Y hecho semejante al Hijo de Dios, dice, permanece sacerdote para siempre. ¿Ve? Entonces, es una hermosa palabra, mis hermanos, es una hermosa palabra de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y algo que Él también manifiesta, yo quiero que leamos de pronto un momentico. Mire, mis hermanos, con respecto a lo que les hablaba acerca bueno, leamos un momentico acá. Vamos a Lucas 2:41, les voy a explicar algo. Lucas 2:41, 52. Lucas 2:41, 52. Con respecto a la genealogía, mis hermanos, bueno, hay muchas personas que usted puede leer en internet, puede ver en internet muchas cosas que a veces la gente trata como de buscar o de forzar, ¿cierto? De forzar a tratar de dar una explicación acerca de la genealogía y cómo tratar de encajar las cosas ahí sin un soporte bíblico, sin un soporte, digamos, de cierta manera, un soporte basado en la palabra de Dios. Como les mostré ahorita, por ejemplo, que Elí, efectivamente que Jacob era un yerno de Elí, era yerno de Elí, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, muchas personas, por ejemplo, tratan de decir en la escritura o tratan de, en medio de Amén, pastor. Gracias, mi hermano. Pastor. Gracias, mi hermano Manuel. Cuénteme. Pastor, es que mire que no me quedó en claro lo de Melquisedec. No lo pude entender. Ok. Recordemos, no, tranquilo, mi hermano. Recordemos que, ¿quién es Melquisedec? Resulta que cuando nosotros estudiamos lo que era el sacerdocio, ¿verdad? El sacerdocio, dice la palabra de Dios. Bueno, volvamos a Hebreos 7, un momentico. Hebreos 7. Recordemos la palabra de Dios cuando nos hablaba a nosotros acerca de Melquisedec o acerca del sacerdocio. ¿Qué recuerda, por ejemplo, usted acerca del sacerdocio, mi hermano? Acerca del sacerdocio. Recordemos, yo creo que usted estuvo por allí en esos estudios. ¿Qué conocimiento tiene usted acerca de lo que era el sacerdocio como tal? Yo leí sobre Melquisedec de que él había sido un sacerdote. Él fue nombrado en Génesis 14, si no estoy mal. Ajá. Sí. Pero, pues que él era de Abraham. Él viene de una narración de Abraham. Yo lo leí más o menos en Génesis, sí. Pero no es que no entiendo cómo es lo de ahorita, lo que usted nos explicó de Melquisedec. Ajá. Bueno, le voy a más o menos a explicar algo. Resulta que recordemos que anteriormente se había establecido unos sacrificios, ¿cierto? Y los que estaban encargados de los sacrificios
eran los sacerdotes o el sumo sacerdote. Recordemos que había un tabernáculo, había un templo, y dentro de ese templo, ¿cierto?, había un tabernáculo, y los únicos que estaban autorizados para entrar al tabernáculo a hacer expiación por los pecados del pueblo y de cierta manera hacer ese holocausto, ¿cierto?, para que la gente del pueblo fuera expiada de sus pecados, era el sumo sacerdote, ¿cierto? Por lo tanto, la palabra de Dios nos dice a nosotros que ese sacerdote, ¿cierto?, ese sacerdote de cierta manera era el único mediador que había entre el pueblo, ¿cierto?, y Dios, porque él era el único encargado de poder entrar y regar con la sangre del sacrificio todas las cosas del altar y ofrecer esa sangre y ese sacrificio para perdón de pecados del pueblo. Dice que cuando ocurría eso, se aparecía la gloria de Dios. De cierta manera, había paz al pueblo, porque nosotros lo único que merecemos es por nuestros pecados es la muerte, ¿verdad? Pero el Señor había establecido eso de cierta manera hasta que viniese Él. Es decir, había un momento en que debía cambiar las cosas, ¿cierto? Y vimos que Él efectivamente, Él vino, ¿cierto? Que se cumplieron las cosas, que Él dijo que Él era ese sacrificio vivo, que Él había venido a morir por nosotros, por nuestros pecados, para podernos llevar y hacernos hijos de Él. Entonces, ese sacerdocio tenía que mutar. ¿Por qué tenía que mutar? Es decir, tenía que acabarse de cierta manera, porque los sacerdotes, ese sacrificio que se hacía, pues eso era una sombra y figura del que había de venir. Es decir, que en algún momento tenía que venir y tenía que manifestarse el verdadero sacerdote, ¿verdad? Tenía que manifestarse cuál era ese verdadero sacerdote que había, que ha existido desde siempre, como lo leímos ahorita. Entonces, hasta ese momento, el verdadero sumo sacerdote que ha existido y que efectivamente lo que se hacía aquí era una sombra y figura del que iba a venir, ese que iba a venir era Melquisedec, que Melquisedec lo que representa era la orden de santidad de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, representa la santidad de Dios, representa ese sacerdocio único que no tiene linaje, que no tiene principio, que no tiene fin, ¿cierto? Que nadie más puede hacer, y Él hizo ese sacrificio por nosotros, y Él efectivamente volvió nuevamente a tomar su lugar como sumo sacerdote. Entonces, de pronto, aquí en la palabra de Dios nos dice claramente que ese Melquisedec, rey de Salem, se le presentó a Abraham en algún momento cuando él venía de la derrota de los reyes, porque recordemos que Abraham en algún momento, su sobrino, ¿cierto?, es tomado como rehén, y entonces él reúne a unos siervos, ¿cierto?, como 300 y pico, y se va a rescatar, y toma varios reyes también, y hay una pelea entre cinco reyes, eran como eran cuatro y peleaban contra 5. Efectivamente ellos ganan, ¿cierto?, por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, y Él le da las gracias al Señor, ¿cierto? Y dice que Él dio los diezmos del botín. Pero cuando nosotros vemos lo que representaban los diezmos del botín, pues podemos ver que Él no le dio algo físico, sino que Él le dio algo más espiritual, Él le dio algo de Él. Él dejó, digamos, de cierta manera, Él le ofreció al Señor dejar la avaricia, dejar de pronto la codicia en ese momento, porque lo que ellos tomaron cuando ellos regresaron de la derrota, ellos tomaron lo que fueron las mujeres, tomaron los tesoros de todos esos reyes que ellos derrotaron. Y dice la palabra de Dios que ni desde la correa del calzado, nada iba a tomar Abraham de ese botín. ¿Por qué no lo iba a tomar? Porque ese botín para Abraham era anatema, porque él sabía que ese botín venía de Sodoma y Gomorra, y venía de otros pueblos que no conocían a Dios, ¿verdad? Entonces, por eso él desecha todas estas cosas, y en parte eso es lo que él ofrenda a Dios. Entonces, ese mismo rey que se le presentó a Abraham es el mismo rey que iba a venir, o ese mismo sacerdote, ¿cierto? Es el mismo rey y sacerdote que ha existido desde siempre. Pero eso nosotros acá no lo aclara perfectamente en Hebreos, y dice que este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote, el Dios Altísimo. Por eso nos está haciendo la aclaración de que ese rey, ¿cierto?,
ese Melquisedec es el Dios Altísimo, ¿verdad? Entonces, de pronto, no sé si le quedó claro a mi hermano Manuel, ¿le quedó claro de pronto? Amén, sí, señor, sí quedó claro. Perfecto, muchas gracias, mi hermano. Señor le bendiga. Bueno, entonces hablábamos que no tiene ninguna genealogía nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Miremos, por ejemplo, lo que dice Tito 3:9. ¿Qué dice, por ejemplo, Tito 3? Alguien que lo quiera leer, por ejemplo. La palabra de Dios nos dice a nosotros que efectivamente Pablo, ¿cierto? Habla a Tito y le dice a él, bueno, no pelee por genealogías porque siempre, como les he dicho en algún momento, el pueblo de Israel siempre ha peleado y ha tenido en su corazón tratar de cierta manera, poder demostrar un linaje, poder demostrar un vínculo familiar con los antepasados, para así poder de cierta manera o decir que pertenece a Jerusalén, pertenece a la casa de Judá, para poder hacerse acreedor a la salvación. Pero todos sabemos que la salvación no llega así de esa manera, simplemente por pertenecer a un linaje. Les voy a explicar cuál es el verdadero linaje y les voy a contar cuál es el verdadero linaje, el cual que nosotros debemos anhelar, y cuál es el verdadero linaje y la genealogía que nosotros como hijos de Dios debemos procurar siempre tener o pertenecer a ese linaje, ¿verdad? Pastor, buenas noches. Pastor, Buenas habíamos noches. quedado en Lucas 2. Y vamos a leer Lucas 2, 41, creo. Ok. Bueno, leámoslo pues. Leamos entonces Lucas 2:41. Dice la palabra de Dios: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Yo creo que este pasaje lo leímos la semana pasada, pero voy a tratar de explicar algo más trascendental acá. Dice, con respecto a lo que estamos hablando. Entonces, es el momento en que ellos suben a Jerusalén, ¿cierto? Y el niño, dice la palabra de Dios que el niño se pierde. Es ese evento más o menos en que se pierde por 3 días, o se pierde ahí unos días, y lo encuentran luego en el templo. Dice la palabra de Dios: y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas, ¿verdad? Entonces, lo que les explicaba básicamente la semana o la vez anterior era que aquí no era que el Señor estuviese preguntando, ¿cierto? Que el niño Jesús en este caso estuviese preguntando y que ellos estuviesen escuchando, o que el Señor estuviese escuchando las respuestas de los que estaban ahí en ese momento, ¿cierto? Entre los, ¿cómo se dice? Entre los doctores de la ley, ¿cierto? Sino que antes ellos se maravillaban de escuchar al Señor Jesucristo. Ellos se maravillaban de escuchar al Señor por sus respuestas y la inteligencia de Él. Dice la palabra: cuando le vieron se sorprendieron y le dijeron, y le dijo su madre, escuchen esto que es interesante, dice, ¿por qué nos has hecho así? Dice, he aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? Y escuchen esto, dice, ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Dice en el versículo 50, mas ellos no lo entendieron, no entendieron las palabras que les habló. Entonces, para que miremos un poquito acá y captemos lo que estamos leyendo acá, estamos hablando de que el Señor
Jesucristo pues no tiene padre ni madre, ¿cierto? Sin embargo, aquí la palabra dice que cuando le vieron se sorprendieron y le dijeron, y le dijo su madre, le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Es decir, ¿por qué te perdiste y no nos avisaste? ¿Cierto? Dice, he aquí tu padre, le estaba recalcando María al Señor Jesús, que José su padre, ¿cierto? Y ella su madre, lo estaban buscando con diligencia, con angustia. Pero entonces él le responde de esta manera, dice, ¿no sabías que en los negocios de mi padre, ¿cierto? En los negocios de mi padre, y ellos se quedan pensando, ¿cómo así? No entendemos eso. ¿Cómo así? Como que, ¿qué venimos siendo tú y yo entonces? Porque si estabas en los negocios de tu padre, pero tu padre y yo te andábamos buscando con angustia, entonces, ¿qué venimos siendo? ¿Verdad? Entonces, sin embargo, aquí vemos, por ejemplo, la manifestación de Dios hablando, porque el Señor no tiene padre ni madre, ¿verdad? No tiene genealogía. Y María le estaba diciendo, tu padre y yo te buscábamos con angustia. Él le dice, es que en los negocios de mi padre me es necesario estar, ¿cierto? Entonces, aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo, pues efectivamente se cumple la palabra cuando dice que Él no tiene padre ni madre, ¿cierto? Y más aún cuando ellos dicen que ellos no entendieron las palabras que les dijo, o sea, ¿cómo así? Si yo soy tu padre, ¿por qué me dices que los negocios de tu padre? ¿Cierto? Entonces, sin embargo, aún así dice la palabra que más ellos no entendieron las palabras que les habló y descendió con ellos y volvió a Jerusalén. Esta vez volvió él con ellos y dice la palabra que estuvo sujeto a ellos, ¿cierto? Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Lo que les estaba diciendo ahora, por ejemplo, que muchas personas tratan de cierta manera de meter la palabra de Dios, ¿cierto? Digamos, de buscar una explicación acerca de la genealogía, porque mucha gente dice, por ejemplo, que Elí no era el padre de María, ¿cierto? Que el padre de María se llamaba Joaquín, ¿cierto? Con respecto a lo que estamos hablando ahorita. Dice que el padre se llamaba Joaquín, pero eso es una creencia católica, eso es una creencia de la tradición católica que viene, básicamente estaba escrita en un, no sé si ustedes han escuchado algo que se llama el protoevangelio de Santiago. No sé si de pronto ustedes lo han escuchado en algún momento. Esos son de esos libros apócrifos que no fueron incluidas dentro del canon de la Biblia. Ahí describe, por ejemplo, la historia de María y la historia de Ana y de su padre Joaquín, ¿cierto? Pues ellos dicen que el padre era Joaquín y de hecho no solamente dice que el padre era Joaquín, sino que es San Joaquín, porque además ellos van mucho más allá, ¿no? Entonces dicen que es San Joaquín y Santa Ana. Entonces, bueno, ahí ya definitivamente deja uno como que no le convencen mucho las cosas porque, pues, como les digo, son libros apócrifos, libros que no fueron incluidos dentro de la palabra, libros que fueron, digamos, como están ahí como en la religión católica, que es una tradición y una doctrina católica, pues que no tiene como mucho fundamento. Ahí, por ejemplo, en el protoevangelio de Santiago, de pronto por curiosidad, no sé, que lo quiera leer de pronto, describe la historia de María y describe, por ejemplo, que San Joaquín o que Joaquín, como lo llaman ellos, San Joaquín, era un tipo muy adinerado, era un tipo extremadamente rico dentro del pueblo y que ese señor tenía por esposa a Ana, ¿cierto? Que Ana era estéril, que no podía tener hijos y que ese señor era tan rico que él siempre ofrendaba y que ofrendaba el doble siempre, ofrendaba por él y lo que sobraba siempre lo ofrendaba por el pueblo, es decir, para que la gente, de cierta manera, él ofrendaba por el pueblo. Entonces, ahí se desprende una cantidad de cosas que, bueno, a la verdad en la palabra de Dios pues no tienen mucho fundamento. Y bueno, la verdad no, pues no le doy mucha credibilidad a eso tampoco, ¿verdad? Entonces, les hablaba también acerca de, por ejemplo, de lo que era el linaje, ¿verdad? Hay un linaje que el cual el Señor nos muestra a nosotros. Vayamos al libro de Romanos 9, 1, 8. Miremos lo que dice la palabra de Dios ahí. Romanos 9, 1, 8. Dice la palabra de Dios así. Romanos 9, capítulo 9, versículo 1 al 8. Vamos a leer así.
verdad digo en Cristo, no miento. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo por medio del apóstol Pablo, ¿cierto? Pablo es el que nos está relatando acá en su carta a los romanos. Nos dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Pablo está poniendo a Dios, a Cristo, lo está poniendo como testigo de la verdad que él está relatando acá, ¿cierto? Dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos. Los que son mis parientes en la carne, dice. Los que son mis parientes en la carne. Pablo nos está describiendo una genealogía que él también tiene, ¿verdad? Porque recordemos que Pablo también viene de la tribu de Judá. Pablo también, y es más específicamente de la tribu de Benjamín, ¿cierto? Eso, Pablo da testimonio de eso en el libro de Filipenses, si de pronto ustedes lo quieren también leer, está en Filipenses 3:5. Habla Pablo acerca de que él es descendiente, ¿cierto?, de la genealogía o de la tribu de Benjamín. Entonces, dice, los que son mis parientes en la carne, está hablando de esa genealogía, ¿cierto? Y dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Dice, versículo 5, dice, de quien son los patriarcas de los que hemos venido hablando acá, de los que se fueron empadronados, de los cabezas de familia, de los cabezas de linaje, ¿cierto? De los cuales de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual, dice la palabra de Dios, de los cuales según la carne, es decir, que el Señor Jesucristo, hay un testimonio de que efectivamente se cumplió esa manifestación en la carne, se cumplió y que Él viene de ese linaje de esos patriarcas, ¿cierto? Dice que de los cuales según la carne vino el Cristo. Pero Él dice algo muy, muy importante, mis hermanos. Pablo dice algo muy importante. ¿Qué dice Pablo? Dice que el Cristo, dice, hablando acerca del Cristo, dice, el cual, ¿qué dice la palabra? Dice, el cual es Dios, mis hermanos. El cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces, aquí nos deja a nosotros claramente, mis hermanos, que efectivamente el Señor Jesucristo cumplió con una genealogía en la carne que viene de los patriarcas, que viene de todo, pero esa genealogía solamente es en la carne, porque ese Cristo, esa manifestación en carne de Dios, pues es Dios. Aquí lo mismo lo dice. Cristo es Dios sobre todas las cosas, mis hermanos. Cristo es Dios. Aquí lo dice claramente. El apóstol Pablo lo estaba manifestando y pone de testigo a Dios, comenzando el versículo. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, no miento. Que así es, así están las cosas. Dice, Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Él sigue diciendo, bendito por los siglos, amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces, recordemos la palabra de Dios también allá en Abraham, cuando el Señor le da la promesa, ¿cierto? Dice que iba a haber una descendencia, ¿cierto? Entonces, todo el mundo procura siempre, como les vengo diciendo, procura demostrar ese linaje, demostrar esa consanguinidad dentro de ese linaje para poder entrar dentro del pacto de la promesa, ¿cierto? Y eso efectivamente, pues eso no se da. El Señor nos va a explicar un poquito más a fondo de eso. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, que la descendencia o que el linaje viene es por parte de Isaac, ¿cierto? Eso es lo que estaba llamando, por parte de la promesa, ¿cierto? Dada a Abraham por medio de Isaac. Entonces dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Escuche esto porque él nos lo está aclarando perfectamente. Sino que son los hijos según la promesa, son contados como descendientes, hermanos. Son contados como descendientes. Entonces, para que nos quede a nosotros claros, mis hermanos, que
como dice, por ejemplo, Tito, se lo voy a leer rápidamente, que se los iba a leer ahora. Tito dice, mira, evita, la palabra de Dios dice en Tito 3:9, dice el apóstol Pablo, dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. ¿Ve? Entonces, Pablo nos está haciendo una exhortación a que no debemos pelear o a que no debemos nosotros de cierta manera tratar de demostrar ser incluidos dentro de un linaje o dentro de una casa de allá, porque finalmente el único linaje que nos interesa a nosotros es estar dentro de la promesa de salvación de nuestro Señor Jesucristo, estar dentro de la promesa para ser llamados hijos de Dios, tal cual como Él lo hizo, ser llamado hijos de Dios. Eso es algo que nos enseña a nosotros mucho, porque nosotros como tal debemos ser llamados hijos de Dios. Este es el único linaje que nos interesa a nosotros, es el único linaje, la única genealogía que debe importar para nosotros, ser llamados hijos de Dios. Dice la palabra de Dios, Gálatas 3:26-29. Dice, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estás revestidos. Dice la palabra, versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa, dice el Señor, ¿verdad? Y si vosotros sois de Cristo, dice el Señor, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Es decir, que no interesa de dónde vengamos, mis hermanos. Si nosotros somos considerados hijos de Dios, estamos dentro del linaje de nuestro Señor Jesucristo. Eso es básicamente lo que nos debe importar a nosotros. Ser de ese linaje de salvación, ser de ese linaje de Dios, ser de la casa de Dios, ¿verdad? Porque hay una casa. El Señor dice que tiene su casa y que Él es hijo de Dios. Cuando Él dice que Él es hijo de Dios, quiere decir que Él viene de la casa y del linaje de Dios también, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nosotros debemos también tratar de pertenecer a esa casa y a ese linaje, que es de la casa y el linaje de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Entonces, como les decía ahorita, Lucas lo que estaba haciendo era tratando de demostrar, ¿cierto? Siempre una trayectoria, ¿cierto? Como un mapa. Bueno, aquí la palabra de Dios dice que lo único que nos debe importar, que nos debe interesar a nosotros, ¿cierto? Como linaje de Dios, como linaje de nuestro Señor Jesucristo, pues es pertenecer a esa casa y ese linaje de Dios, ¿verdad? Al linaje de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo creo que podemos dejar ahí, mis hermanos, en la próxima semana, si el Señor Jesucristo nos lo permite, si Él nos da a nosotros la autoridad y nos da el permiso para seguir y me sigue usando para predicar la palabra de Dios, pues aquí estaremos. Vamos a continuar con el estudio. Hay muchas cositas más que quiero que miremos acerca del reino de Dios. Mirar a ver, como decía la palabra, ese rey, ¿cierto? Ese rey y sacerdote, ¿dónde está ese rey? ¿Verdad? Porque cuando Él venga, como les dije ahorita, pues Él va a venir sentado en su caballo, Él va a venir como ese rey que es, ¿cierto? Entonces, bueno, si el Señor lo permite, dentro de 8 días continuamos con otra parte del estudio. El Señor Jesucristo me los bendiga, mis hermanitos.